Bueno. Les decía, es más o menos de público conocimiento para quienes nos conocen, que yo voy y vengo todos los días de Paraná, que la situación en Paraná y en Santa Fe se ha convertido en situaciones diferentes. Es increíble, pero a 24 kilómetros de distancia hay una situación y una percepción diferente de la realidad. Tiene que ver básicamente con que en Paraná ya hay muchos casos de coronavirus detectados, hubo un par de focos, todos son, ahora nos lo van a confirmar, pero todos en general tienen algún tipo de nexo con personas de otras provincias, pero lo cierto es que Paraná acaba de ordenar, la ciudad de Paraná, un retroceso en cuanto a algunas libertades y algunos protocolos, y tiene la gentileza de atendernos, me imagino, en una jornada muy difícil, con muchas dificultades, la secretaria de Salud de Entre Ríos, Karina Re. Karina, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te va? bien, mucho gusto. Karina, ¿usted es médica? Yo para tratarla como corresponde, ¿es médica, es doctora o no? Sí, soy médica cirujana. Bien, bueno. Doctora, la pregunta es, ¿cuál es la situación en términos epidemiológicos de la provincia de Entre Ríos hoy que diferencia o que en todo caso se está diferenciando con la provincia de Santa Fe? Bueno, la provincia de Entre Ríos hoy particularmente tiene 3 localidades, 4 en las que se ha definido la circulación local por conglomerado: Ujú, la localidad de Paraná, ujú. la localidad de Colón, con a sus aledaños San José y Pueblo Lievi, la localidad de Ibicuí, dentro del departamento Islas, y la localidad de Santa Ana. Bueno, pero El resto de la sí. provincia mantiene una situación epidemiológica, digamos, favorable, no hay circulación local y no tenemos en la provincia la circulación comunitaria. O sea, Esto tiene que ver con que hemos tenido algunos brotes que se han podido controlar y fundamentalmente en Paraná, donde todavía estamos identificando los nexos de cada caso, y se puede ir circunscribiendo, digamos, la circulación dentro de este conglomerado. doctora, la pregunta es, la preocupación es Paraná, obviamente, porque las localidades chicas uno entiende que las pueden cerrar, como está ocurriendo aquí en Santa Fe, y hay un control de los nexos y de los vínculos de cada caso. El problema es que se da en un conglomerado muy grande, como en la capital de la provincia, y uno... Sí, en realidad la preocupación nuestra es en toda la provincia. No, está claro, está Paraná claro. tiene la particularidad porque es la capital, pero Islas del Ibicuí, la ciudad de Islas, es una ciudad muy chiquita, Ujú. que bueno, dada la cantidad de casos también es preocupante, lo mismo que la localidad de Santa Ana. Entonces el trabajo epidemiológico es exactamente igual en toda la provincia, por eso digo, la particularidad que tiene Paraná es porque es la capital, porque es un poco más difícil quizás controlar los conglomerados en las ciudades más grandes, Ujú. pero nuestra preocupación es la misma para todas las localidades No, entrerrianas. a ver, eso queda muy claro. Ustedes se están desarrollando, como se desarrolla en Santa Fe, un trabajo integral que tiene que ver con la provincia. De todas maneras, el hecho de que se detecte la circulación, no decimos todavía comunitaria, pero sí, digamos, no sé cuál es la calificación, en la capital provincial, que es una metrópoli, es, si se quiere, un dato de mucha preocupación, porque, digamos, ahí es donde se pueden producir los focos de verdad importantes y masivos. Sí, sí, el trabajo es más intenso, obviamente, en la localidad de Paraná, pero bueno, en la misma intensidad que hemos puesto en todas las localidades, justamente el hecho de que sea una ciudad más grande Ujú. implica mucho más cantidad de recursos trabajando y disponible para atender la situación. Eh, Hasta el momento no se ha definido en Paraná la circulación comunitaria Ujú. y se han tomado medidas para poder contribuir al trabajo que viene haciendo Vigilancia Epidemiológica, tanto desde la provincia como desde el municipio. Sobre todo con lo que tiene que ver en la disminución de la circulación en la localidad del personal que uno no considera esencial y en aquellas actividades en las que se puede trabajar
desde la virtualidad y que se pueden seguir sosteniendo los servicios desde la virtualidad, se han tomado medidas para disminuir la circulación dentro de la ciudad de la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, ustedes hay de algún modo, hay que tener mucho cuidado con las palabras porque angustian mucho, pero de algún modo hay como una especie de retroceso a la situación de marzo en la ciudad de Paraná. Sí, se han restringido algunas actividades que se habían flexibilizado, como por ejemplo las actividades recreativas y deportivas dentro de la localidad, hoteles y bares y restaurantes, y en lo que tiene que ver específicamente con la administración pública dentro de la ciudad de Paraná. Por eso es importante aclarar que la administración pública provincial se ha restringido dentro de la localidad de Paraná. En el resto de las localidades de la provincia siguen trabajando como lo venían haciendo. Uh-huh. Se han implementado rotaciones de personal en función de los días para organizar grupos de trabajo, tanto en los sectores de salud como en la administración central del Ministerio de Salud, y también esto se ha hecho extensivo hacia el resto de las reparticiones provinciales que tienen sede en la ciudad de Paraná, y todo aquello que se pueda atender a través de la virtualidad también se ha sugerido que sea de esa manera, para no resentir los servicios, para que los usuarios no dejen de tener respuesta a sus gestiones y a sus trámites, pero de algún modo poder disminuir la circulación dentro de la ciudad, como también se ha suspendido la circulación del transporte interurbano. Se había habilitado la terminal de Paraná, pero bueno, se decidió cerrar en función de la situación epidemiológica. ¿Qué tal, Karina? Mi nombre es Beba. Te consulto, ¿se considera retroceder de fase en Paraná o tomar algunas medidas más restrictivas? Bueno, eso lo está analizando el municipio. En el día de ayer nuestra ministra estuvo en reunión con el gobernador y el intendente de la ciudad. Estuvieron dialogando al respecto de las medidas a tomar. Por lo pronto, como les decía, las medidas que se han tomado tienen que ver con la restricción de la circulación y la atención a través de la virtualidad en todas aquellas reparticiones en las que se puede, la rotación del personal para evitar cruces y poder de así de alguna manera evitar que se pongan todas las personas en un mismo momento. Y bueno, seguramente si esto sigue en progreso, se estará definiendo en el tiempo, de acuerdo a cómo se presente epidemiológicamente la ciudad, la posibilidad del retroceso. Siempre lo hemos dicho, las medidas de flexibilización se pueden suspender en tanto y en cuanto desde los comités locales y desde el comité provincial consideremos una mayor exposición. Por lo pronto seguimos trabajando en la vigilancia y, de ser necesario, obviamente se van a retroceder en las medidas de flexibilización. Bueno, en principio digo, es muy importante porque hay un flujo muy constante, muy grande de coches y de personas entre Santa Fe y Paraná. Santa Fe está viviendo una situación, hay un primer caso después de 72 días, digamos, no se puede hablar de acá ni de foco ni de situación pandémica desatada, ni mucho menos. Pero la pregunta es, ¿ustedes están pensando en algún tipo de decisión de interrupción del flujo o de aún más restricción? Yo soy lo que se denomina un trabajador esencial, un trabajador de prensa, pero voy y vengo, digamos, de una ciudad, como en mi caso, digamos, a 10.000 personas. Estoy poniendo mi ejemplo solo por ponerlo. Digo, somos miles de personas que vamos y venimos de una localidad que ahora entra en una especie de semicirculación comunitaria, no está confirmada, pero ustedes están advirtiendo la posibilidad de que termine siendo así, o que podría ser así, ante una ciudad que no tiene casi circulación. ¿Tienen alguna medida pensada para eso? ¿Tienen algún tipo de adopción? Porque lo que se toma es la declaración jurada y la medición de fiebre, pero uno no sabe, digamos, si es portador, no es portador, en todo caso si está, si tiene el virus o no tiene el virus. ¿Cómo vienen charlando eso con el Ministerio de Salud de Santa Fe?
Bueno, entiendo que la ministra en el día de ayer iba a tratar de concertar una reunión con la nueva ministra de la localidad, porque bueno, Santa Fe tuvo circulación comunitaria en su momento y Entre Ríos no emitió ninguna restricción al respecto, porque sabemos que compartimos trabajadores esenciales. Lo cual nos sorprendió la medida que anunciaron en la localidad de Santa Fe el día de ayer. Yo por lo menos lo escuché por un canal, por un medio radial, y bueno, no dejó de sorprenderme porque cuando Santa Fe tuvo circulación comunitaria, Entre Ríos no generó ninguna restricción al ingreso de trabajadores esenciales a nuestra provincia, por lo que te decía recién, porque compartimos muchísimos trabajadores esenciales, sobre todo en el sistema de salud. De todas maneras, creo que esto es un diálogo que tiene que darse a nivel ministerial entre ambas ministras, y bueno, después de la reunión que ellas tengan, seguramente tendremos más información. No obstante, no deja de preocuparnos porque entendemos que, sobre todo en el sistema de salud, el personal esencial y mucho tiene que ver con el personal crítico de salud, como son el caso de los intensivistas, las especialidades pediátricas, neonatológicas, enfermería especializada, nosotros tenemos muchísimos residentes de la ciudad de Santa Fe, porque tenemos una residencia interdisciplinaria que no tiene la localidad, y realmente nos preocupa esta medida, pero bueno, creo que esto es un diálogo que tiene que darse entre ministros, sí. Y bueno, a partir de allí nosotros podremos tomar algunas decisiones. A mí me sorprende, ¿sí? Me sorprende, ¿no? Y no la voy a hacer cargo a usted de una afirmación, ni mucho menos, porque naturalmente que entiendo su responsabilidad, que es una responsabilidad no menor, pero de segundo nivel, digamos, en el ministerio. Pero me sorprende las dificultades que hay, las desinteligencias que hay, tanto entre la ciudad de Paraná y la ciudad de Santa Fe, aunque hay buen diálogo entre los intendentes y entre los gobernadores tan cerca que están. Porque digo, en el momento en el que no había circulación y había salidas sociales, por ejemplo, a 20 kilómetros de distancia que tenemos entre una capital y la otra, no nos permitían reuniones sociales entre Paraná y Santa Fe. Y ahora las medidas se extreman en situaciones que, digamos, que terminan siendo de algún modo unilaterales. Es curioso que no haya no haya decisiones más conjuntas entre ambas ciudades y entre ambas provincias. Bueno, eso quizás lo podría responder Claro. los intendentes de ambas localidades o los gobernadores. Yo no puedo hablar por ellos. Seguro. Sí, nosotros en diálogo ayer con la ministra lo hablamos, y bueno, queda pendiente, como te vuelvo a decir, una comunicación entre ambas ministras, pero bueno, particularmente mi sorpresa tiene que ver con que esta medida la escucho a través de un medio radial, y bueno, mi preocupación tiene que ver porque dentro de nuestro ámbito de trabajo tenemos muchísimos profesionales de diferentes categorías y especialidades, que son trabajadores compartidos como vos decís, por la cercanía. Inclusive vos mismo estás mencionando que sos un trabajador esencial y estás viajando permanentemente para cumplir tu función. Pero bueno, creo que esto tendrá que reverse, reevaluarse. Nos pasa también con la provincia de Buenos Aires. Nosotros compartimos trabajadores, y bueno, me parece que son medidas extremas, que hay que ser muy cuidadosos, porque gran parte de la situación epidemiológica que se vive en algunos lugares tiene que ver no con la exposición de los profesionales ni con la transmisión vertical de trabajadores y pacientes, sino que tiene que ver con inconductas o con incumplimientos de parte de los individuos, y con actitudes irresponsables en este momento en el cual uno debe extremar las medidas de cuidado personal, evitar las reuniones sociales, el compartir determinados utensilios y mantener un distanciamiento necesario para evitar la transmisión viral y el contagio. Doctora, la última, ¿ustedes tienen algún dato del número en este momento? Porque hay muchas versiones cruzadas. Yo vivo en Paraná, sé, digamos, que hay mucha circulación de información falsa, pero hoy se hablaba
de una eventual, lo decía un periodista, y eso es siempre rebatible porque no había voz oficial. ¿Hay algún problema en cuanto a la capacidad de internación y de atención respecto a la cantidad de casuísticas que hay en Paraná? Digo, ¿en la actualidad o proyectada para los próximos días? No, en este momento nosotros tenemos pacientes en aislamiento, algunos sospechosos, otros confirmados. Esto genera un recambio y una movilidad permanente porque el sospechoso descartado se vuelve a su domicilio a continuar sus medidas de aislamiento domiciliario. En el día de hoy tenemos 10 casos confirmados en Paraná, lo cual la verdad que es un respiro. En el día de ayer tuvimos 20, 13, o sea que tenemos un menor número de casos. Tenemos 4 casos confirmados en Santa Ana, en el departamento Federación, y tenemos 3 casos confirmados en el departamento Islas, en la localidad de Jolibicuí. Un total de 17 casos nuevos, son 3 casos menos que ayer, que bueno, la verdad que uno a veces cuenta los números de casos, pero no es lo ideal. De todas maneras, nosotros en el día de ayer también estuvimos reunidos con parte del equipo de la Municipalidad de Paraná, articulando las unidades de cuidados mínimos de asistencia complementaria para poder tener los pacientes confirmados leves en un aislamiento diferenciado de lo que son las internaciones, disponiendo de esta manera o preservando de esta manera los espacios de internación hospitalaria para los pacientes moderados o leves con factores de riesgo que requieren un cuidado más estricto y supervisión de un personal sanitario más permanente. Así que por el momento se podría decir que no hay dificultad en la capacidad de internación. Pero no sabemos si llegado el momento y tenemos mucho más números de casos, no lo vamos a tener. Podemos dar respuesta. Nadie sabe qué va a pasar de acá a 10, 15 días, todo va a depender del crecimiento, del modo en el que nos comportemos, pero hay gente, y con mucha mala fe, y esto lo digo habiéndolo escuchado, que hace circular ya la versión de que la Baxada, que es el hospital que está abocado, estaría cubierto, y cuando en realidad uno que conoce a la gente que dirige la Baxada sabe que no había un internado hasta hace 48 horas. Entonces la verdad es que hay que también combatir la irresponsabilidad de quienes no se cuidan y la irresponsabilidad de quienes hacen circular informaciones falsas que también son muy dañinas porque angustian mucho. Sí, bueno, creo que esta pandemia ha puesto en evidencia lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Y creo que en este sentido quien tiene malas intenciones o ha sido malintencionado no va a cambiar su parecer, va a seguir siendo malintencionado, y quizás peor ahora, exacerbado por la situación. Y quienes se manejan con las buenas intenciones y con la solidaridad y con el compromiso han redoblado la apuesta y siguen acompañando a todos los equipos, no solo los de salud, sino los otros equipos que trabajan y que se han comprometido con la atención, porque esto nos afecta a todos. Pero bueno, lamentablemente es muy difícil competir con la información falsa, porque generalmente circula más rápida que la información oficial y verdadera. Ahora no hay nada mejor, Karina, que una declaración de un funcionario dando información certera. Cuando circula la versión falsa, yo creo que hay que devolverle la tranquilidad a la gente con una sencilla respuesta, una información oficial que eche por tierra cualquier duda, siempre es el mecanismo más adecuado. Yo sé que además es un momento difícil porque la situación cambia de una hora a otra, y a veces el funcionario puede quedar en offside, porque dice no hay circulación y aparece un caso a la media hora. Pero de todas maneras... Sí, bueno, esto es dinámico. Nosotros hoy podemos decir que estamos con una circulación local por conglomerado, y mañana decir que hay circulación comunitaria. Esto sabemos que es así, porque lamentablemente no podemos predecir el comportamiento del virus, pero sí podemos predecir el comportamiento de la sociedad. Y creo que hay una gran responsabilidad social justamente en ese momento donde la gente tiene que redoblar la apuesta, tiene que tomar conciencia, y que gran parte del trabajo ya no es del equipo de salud, sino de cada uno de nosotros en forma individual, de cuidarnos, de circular solamente para cuestiones esenciales,
de seguir cuidando a nuestras familias, de mantener las medidas de distanciamiento, y en la medida que nosotros podamos fortalecernos en este sentido, vamos a lograr mantener quizás la circulación por conglomerado y volver a una mejor situación epidemiológica que la que estamos ahora. Doctora Karina Re, de verdad ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por el contacto, fue esclarecedor, fue muy tranquilizador y además fue muy, esclarecedor, o en todo caso, ejemplificativo de cómo estamos viviendo esta situación entre Entre Ríos y Santa Fe. Gracias. Bueno, les agradezco a ustedes y que tengan un buen día. Bueno, muy, muy amable. Bueno, Karina Re, Secretaria de Salud de Entre Ríos, secretaria, es la segunda de la ministra. Me encantaría hablar en los mismos términos con algún funcionario de la provincia de Santa Fe, te juro. Ujú. Lamentablemente, digamos, la ministra Martorana habla solamente con algunos medios, tiene sus motivos. Yo acepto que si le estoy haciendo público que Parola va a ser asesor por 214 lucas y le pongo en duda la designación de su secretaria administrativa, Martorano no va a querer hablar, Martorano. no va a querer hablar conmigo. Pero estaría bueno que, que podamos charlar en estos términos con algún funcionario de salud para que nos explique la cuestión epidemiológica. Me dejó muy asombrado la afirmación de ella respecto de la doctora Re en torno a las desinteligencias que hay entre Santa Fe y Paraná. Sí. Esto de no saber cómo es de un lado y de otro, qué se puede, qué no se puede. Digo, estaría bueno que Jatón... Además, sí. se debe tomar medidas al respecto, porque, por ejemplo, en Paraná hay circulación comunitaria. Aparentemente, no está... En teoría, pero no saben cuál es el caso cero tampoco. No. O sea, de repente 4 personas se contagiaron o se confirmó que estaban contagiadas de coronavirus, pero no saben cuál es el inicio. Entonces, probablemente haya muchas más personas que estén contagiadas Sí. y que no sepan. Entonces, bueno, ese flujo que hay acá a Santa Fe también es lo peligroso. Claro, porque de algún modo, y no quiero hacer una cuestión no quiero convertir esto en una cuestión personal. Yo por una cuestión de responsabilidad personal digo en un momento, yo en Paraná no salgo, desde hace varios días no salgo. Ujú. Pero digo, no puedo ir y venir todos los días sabiendo que hay circulación Exacto. comunitaria, porque de algún modo u otro estoy expuesto, digamos, en el kiosco, en la qué sé yo, quién sí, quién no. Y todos los que vamos y venimos de Santa Fe a Paraná, estamos, o los de Santa Fe están entrando a un área de contagio comunitario y volviendo, Sí. o viceversa, los de Paraná nos terminan trayendo el virus acá y vuelven a Paraná. Entonces digo, es una situación delicada en la que tendría que haber acciones más concretas conjuntas. A mí me sorprende tan cerca que están. Digo, no cuesta nada una reunión entre Val y Jatón. Nada, una reunión, ya hicieron una, ya sé, tomaron algunas decisiones, pero Val y Jatón, la ministra de Salud de Santa Fe, están a 24 kilómetros y además, de verdad, hay decenas de miles de personas que pasamos todos los días. A mí ya me toman falta que me tomen la presión arterial, porque digo, me toman el olfato, No, el fondo de ojo falta. Falta el fondo de ojo. En cualquier momento va a ser un chequeo diario cada día que paso a Santa Fe. Y no, primero no es una situación cómoda, porque despierta mucha tensión. Esto quiero decirlo desde lo psicológico. No está bueno que te chequeen todo el tiempo. No es una situación cómoda. Hay mucha gente que se pone muy nerviosa porque lo consideran invasivo. No está mal que lo hagan, pero digo, al mismo tiempo es invasivo. Pero se renueva todos los días. ¿Por qué se renueva todos los días? Porque evidentemente no hay fichaje. Porque no hay fichaje. Digamos, yo tendría que tener un fichaje. Tendría que tener un fichaje con mi patente, con mi temperatura, con mi declaración jurada, con todo lo que significa mi. Pero no hay. Y hace 3 meses que estábamos locos con esto, 4 meses. Debió haber habido por lo menos algún tipo de ¿cómo se llama? Hacer un listado de la gente que va y viene todos los días, hacer un control sobre esa gente, tenerlos en un padrón. Y no, nosotros arrancamos en marzo con el túnel abierto y no te cobraban el peaje. Sí. De un día para el otro el túnel resolvió volver a poner el peaje aumentado. De 65 pasó a 70. Después lo bajaron porque estaba prohibido el aumento. Y ahora es como un triple control. Y vos decís, che, ¿por qué no hacen uno y bien en lugar de 3 y mal? Uno y bien, digamos, entre Santa Fe y Paraná. Ayer me decía un policía de Paraná, y lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo. Dice, Santa Fe controla Santa Fe y nosotros... No, macho, hagan
tan difícil es ponerse de acuerdo entre la Policía de Santa Fe, la Policía de Paraná y la Gendarmería y hacer un solo gran control diario. Y tenemos las 3 fuerzas diseminadas. En Paraná te controlan cuando entrás y cuando salís. En Santa Fe te controlan solamente cuando entrás, no cuando salís. Y Gendarmería a veces te controla y a veces no. Y, inteligencia y un poco de practicidad.